Bueno, hola a todos, bienvenidos a otro podcast más de Entérate. Hoy estamos aquí con Sebas. Hola, muy buenas a todos. Sebastián, ya me presentaron y les presento a nuestra invitada Elba Mazariegos. Hola. Un aplauso. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Con la invitación, chicos. No, un gusto tenerla acá. Gracias. Bueno, ya saben. Muchas veces. Muchas gracias, cabal. A ver, ¿de qué bueno, trataron? pero si quiere empezamos rapidito así, que nos presente tal vez quién es usted, qué hace y así para que estén enterados. Bueno, pues muchas gracias. Entérate, cabal, que se enteren. Bueno, muchas gracias primero por la invitación a este episodio de Entérate. Sí, justamente pues yo soy comunicadora social con especialización en producción de radio y televisión de la Universidad Mesoamericana. Actualmente me encuentro aquí en UVG y lidero el Departamento de Producción Multimedia Académico, aquí dentro de la universidad también. Cuento con un equipo de profesionales increíbles que son muy muy buenos en su expertise, pero la verdad es que echándole flores, no, la verdad es que sí, porque al final también como la comunicación pues comunica, y algo que creo que no han experimentado mucho los comunicadores es que en la parte educativa se puede explorar más allá. Entonces a veces piensan que comunicación solo es estar justamente detrás del micrófono, pero no, o sea, hay más de lo que se puede decir, ¿verdad? Yo me acuerdo que tú estudiaste afuera o para una universidad. Estudié en una universidad que se llama Universidad del Atlántico en Madrid. Ahí estudié el posgrado de gestión de proyectos. Porque justamente en la parte de producción se gestionan proyectos, o sea, tenemos que establecer procesos. Normalmente nos preguntan en cuánto tiempo sale un video, en cuánto tiempo sale un podcast, en cuánto tiempo, o sea, realmente es como tenemos que como medir cuál es el proceso de nuestros entregables, incluso de los diseños, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto también cuando se estudia gestión de proyectos se tiende a tener como una mente de ingeniero. Y es bastante así como, bueno, tengo que entender cómo es que funciona esto para poder decir, así es como se maneja, así es como se entrega y ya es tu producto final, ¿verdad? Sí. Y en términos así como de comunicación, digamos, ¿qué tan importante crees que son las habilidades blandas? Uy, demasiado importantes. Yo creo que, bueno, primero, justamente estaba hablando con una persona de mi equipo que ahorita las carreras de comunicación ya no están pegando tanto en el sentido del mercado, debido a que ahora es, digamos, generación de contenido. O sea, dicen, este es un TikToker, ¿verdad? Un YouTuber. Sin embargo, la comunicación forma parte de una habilidad blanda que en sí todos debemos tener. Sobre todo cuando, por ejemplo, ustedes que están haciendo una presentación de clase o están presentando un proyecto, tienen que tener una estructura para poder presentar el proyecto, pero también tener como esa facilidad de palabra para poder decir, este es mi proyecto, y saber proyectarse, saber venderse. Eso es gracioso porque creo que todos cuando presentamos un proyecto siempre, y más que cuando es en grupo, que decimos, yo voy a decir esto, tú decís esto, voy después de tal. Exacto. Y algunas veces creo que la parte más importante de todo eso es saberla improvisar. Correcto. Porque la presentación casi nunca sale como uno quiere o se le olvida algo. Y el saber del tema desde atrás e improvisarlo en clase es bastante como estás practicando para el futuro, para un trabajo. Exacto, porque de hecho ustedes eventualmente si van a montar una empresa tienen que saber vender el producto o el servicio de su empresa. Justamente ahorita la tendencia es el famoso storytelling. Entonces el storytelling es como, ¿cuál es la historia que ustedes me van a contar? O sea, ¿cuál es tu historia? Porque, por ejemplo, para que te puedan dar una beca tienes que contar tu historia. Para que te puedan dar una calificación de tu presentación, tienes que contar una historia. O sea, al final todo es una historia. Que si te cachó el novio o la novia, también le tienes que contar la historia, ¿verdad? Entonces todo es una historia. Pero ahí sí es una historia más complicada. Ajá, es una historia más complicada. Y no podemos dar consejos de eso. Ahí entra la habilidad de la comunicación, porque justamente la comunicación también tiene la parte de improvisación. Entonces, pero improvisar es saber, bueno, aquí
no sabemos cuál es este tema, pero tenemos una ligera referencia. Bueno, metámosle algo de creatividad. Bueno, contemos una historia, ¿verdad? Entonces, parte de contar una historia forma parte de ser personas que van como improvisando, porque al final se van a dar cuenta quienes están trabajando y quienes no. Ya en la vida profesional tienen y les va a tocar improvisar. Sí, Ahí 100%. sí les va a tocar. 100%. Y tienen que ser convincentes también. Podemos dar fe a eso con el Sebas. Felicidad, que sí, hay que improvisar. Bastante. No, sí, peor cuando uno está hablando con clientes y hacen una pregunta y uno se queda así como, pues sí tengo esa capacidad en la empresa, aunque no la tengamos, o sea, No sé si solo es con clientes, sino que cuando presentas a tus jefes mismos es como... también. Sí. Porque uno va con la idea de, pues voy a presentar esto, me va a ir bien y que no sé qué. Y llega a la presentación, empezamos y de repente dicen, quiero ver esto, a ver qué es esto. Y uno tiene que indagar en esos temas. Correcto. De hecho, justamente con los chicos de comunicación estratégica, ahorita el semestre que pasó, presentaron el proyecto de Story Brand. ¿Qué quiere decir esto? Que es el storytelling con el branding de una marca. Y lo que se hace es contar la historia de por qué forma esa marca. ¿Qué es la historia de esa marca? O sea, si yo encuentro una moneda, ok, ¿cuál es la historia de esta moneda? ¿Cómo fue que me la encontré? ¿Y por qué es tan importante? Oye, yo creo que todos tenemos como ya sea un tatuaje o algo que nuestros abuelitos o alguien nos haya regalado. Entonces, es una forma de decir, esta es una historia. Entonces, la marca se vuelve una historia. Sí. Y eso también va complementando, por ejemplo, los colores, el tipo de logotipo. O sea, ¿por qué estamos haciendo así la marca, verdad? Incluso ustedes como personas pueden ser una marca. Entonces, tal vez en la vida personal, si son introvertidos en la U, puede ser de que fuera de la U sean más extrovertidos, ¿verdad? Pero ustedes están trabajando una marca. ¿Cuál es la historia que quieren contar? Ya dependen de ustedes cómo se quieran proyectar. Y ese es otro punto, la proyección que van a tener al momento de presentarse con alguien, con un cliente. Porque normalmente ahora los ejecutivos ya no son tan formales. De hecho, hay ejecutivos que llegan con ¿cómo se llama? Con jeans o con... suéter así holgado. O sea, llegan bien playeros. Entonces, la verdad eso ayuda a relajar un poco la parte ejecutiva. Porque antes era, bueno, tenemos que estar formales y tenemos que hacer todo un protocolo. Y una mesa llena de gente formal. Correcto, y eso hacía que la gente se volviera más nerviosa porque entonces la gente se le quedaba viendo muy seria y ahora ya no es que se te quede viendo la gente, ahora todos estamos en el celular y es así como, bueno, no me está importando lo que tú me estás diciendo porque estoy en el celular. Sí. Entonces, ¿cómo cachas esa tensión? La mirada de todos. La mirada, correcto. Entonces, el punto acá, la proyección, es el engagement que uno va a tener al momento de presentarse. Porque también tiene que ver incluso la forma de la voz. Aquí en la voz creo que llevan locución. Y la proyección de la voz. ¿Ustedes no? Nosotros no. Bueno. Nosotros lo máximo que damos fue comunicación efectiva. ¡No, hombre! No, y emprendimiento. Sí. Es que creo que pero emprendimiento siento que no vimos así como mucho de locución. Ajá. Sí, es que no es tanto para eso, porque para eso tendría que ser algo más de comunicación, propiamente como una habilidad. Pero aquí cabal, hace poquito creo que se dio el curso. Y justamente lo que se busca es de que estudiantes de diferentes áreas puedan proyectar su voz. Porque, por ejemplo, si hablamos bajito, vamos a proyectar más timidez, más introspección. Inseguridad. Más inseguridad, exacto. De hecho, cuando uno está muy encorvado o habla así, el lenguaje corporal. Tirando indirecto. Así como Sofi. No, de hecho, el lenguaje corporal habla mucho. Entonces, yo soy una persona que tiende a hablar con las manos. ¿Por qué? Porque trato como de reforzar mi idea. Hay personas que se quedan todas robóticas, que está bien, pero es como una forma de proyectar mucho estrés o mucha tensión. Entonces, en ese sentido, esa forma también es una habilidad blanda, en el sentido de cómo me voy a proyectar ante las personas. Si ustedes van a manejar equipos de trabajo, ¿cómo me voy a proyectar ante las personas que tengo a cargo, verdad? Entonces, hay personas que pueden ser como muy al pecho abierto, ¿verdad? Hay otras personas que pueden ser muy rígidas, pero depende de cómo nos presentemos ante la gente. Si estamos serios, se alejan. Si sonreímos, acercamos. Entonces, todo tiene que ver al inicio. O sea, al final, creo que si nosotros, cuando vemos un celular, por ejemplo,
nos llama la atención puede ser el diseño. Tal vez ustedes lo ven un poquito más a profundidad por el tema de la funcionalidad, ¿verdad? Sí, de la funcionalidad. Pero en el caso, por ejemplo, uno que no sabe de programación o no sabe nada del desarrollo de prototipos ni nada, yo digo, ay, qué bonito este celular, lo voy a comprar porque está redondito, ¿verdad? Entonces, tiene un color un color bien bonito, cabal, y voy a comprarle este case y voy a hacer esto. Entonces, al final también lo visual proyecta. Sí. Por eso, en el caso de los restaurantes, se toman fotografías así demasiado suculenta la comida que está... La Big Mac gigante La Big Mac. para que te diga así. Eso, en eso siempre hay como videos como de marketing que hacen eso, que llegan con la comida, Sí. pero sí, de comida bien esponjosa. Y, Ajá, pero ¿No no, vieron es lo que mentira. subió Little Caesars ahorita? de- De que puso como pollo de antes, pollo de pollo después. de antes, pollo de ahorita, Sí. hamburguesas y así. Sí. Es que ahorita se está marcando también una tendencia que es como un co-branding, se le llama. Ujú. Que el co-branding puede ser que estemos de la mano con una marca o que le respondamos a las marcas. Por ejemplo, en el caso, no sé si fue Castor Pizza el que empezó con esto. Ujú. De la chamusca. De del la año. chamusca, Fue Castor ajá, Pizza. entonces empezaron a responder los de Domino's, empezaron a responder otros, entonces esto está muy interesante porque es también captar la atención de los mismos clientes de nuestra competencia, inconscientemente. Ujú. De hecho, Nike, no sé si fue en Alemania, hizo una trampa con Adidas hace poco, que fue en un maratón. Ujú. Y quien estaba financiando este maratón era Adidas, para poder vender sus nuevos tenis y todo. Pero da la casualidad que entre el público, mientras estaban los corredores, en el público había gente con carteles de Nike. Y a medida que iban pasando, en los edificios se iba proyectando el logo de Nike. Entonces había una competencia tan directa, creo que fue en Argentina, había una competencia así acérrima que uno pensaba que Nike había financiado el maratón. Entonces, esa es otra forma de comunicar. Es indirecta, de hecho. Es indirecta. Hablando de indirecto. No, Sí, justamente. pero son unos genios, siento yo, porque Sí. imagínate, no gastas nada, o sea, gastas en tus banners. en Aprovechas, ajá. Sí, es más, aprovechas, es ese plan de a futuro de cómo generar más y gastar menos. Correcto. Y es que en sí así se hacía antes esta parte de lo que se le dice marketing, porque Ujú. hay muchas fases, o sea, está la producción multimedia, está la TL, está en el caso del Las BTL, pancartas. las pancartas, ajá. O sea, hay diferentes formas, pero la verdad, cuando uno vive con la marca, que fue lo que pasó con lo de Nike y Adidas, uno dice, puchica, o sea, aquí veo un cartel, otro cartel, una persona que me está dando agua con un vasito de Nike. Sí, esto es O Nike. sea, ajá, esto fue Nike, ¿verdad? Entonces, y no pagaron nada, o sea, fue así como, me voy a jalar de una vez al público, ¿verdad? Pero fue interesante, y lo mismo puede pasar entre las personas, como les digo, ustedes pueden ser una marca, pero ¿cómo me voy a proyectar en la voz? Si voy a hablar recio, si voy a hablar un poquito más suavecito, ¿cómo voy a llegar vestido? También, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay personas que pueden decir, tenemos 30 años, pero nos estamos vistiendo de personas de 50. Entonces uno dice, ay, esta señora, ¿verdad? Entonces, y capaz que ni es señora, ¿verdad? Es una patojita de 25 años. Entonces, también esa es una proyección. Entonces, al final, habilidades blandas son muchas cosas. Y el otro punto también es cómo nos referimos a la gente, cómo hablamos con la gente. Puede pasar que algunas personas tengan como ese tono de voz muy fuerte, como que no, me estás gritando, ¿verdad? Pero no es que uno le esté gritando, sino que a veces tienen problemas con el oído y necesitan escucharse. Y gritan. Y para gritan, hablar. correcto. Yo creo que en compu es al revés. ¿En A veces serio? me cuesta a mí escuchar a la gente cuando está dando presentaciones en la clase. No le yo- oigo. Es que los de Compu tienen una cualidad, Ajá. que es que ellos cuando presentan o cuando te hablan de por sí, ven para abajo, o sea, se Sí. quedan así. O sea, yo creo que compu es conocido por no tener habilidades blandas. Yo estaba en una clase una Sí. vez, pero es que yo creo que nos entrenan así, algunos catedráticos, otros no, o bueno, la sociedad en general de compu, la verdad. Sí, es Pero más que todo sí dicen cómo así venimos como- con el chip desde, Ajá. desde redes sociales y todo, de que Compu es literal. así, entonces Entonces te tienen que, o sea, la gente piensa los de compu no se bañan, los de compu hablan. solo tiene hard skills. ajá. Sí O se dan sea,
cuenta, eso ya es una especie de, puede ser una especie de marca, porque es decir, bueno, los de compu todos vamos, todos los introvertidos, vámonos a compu, ahora los medio... Lo más gracioso es que sí pasa eso. ¿Verdad? Sí ¿Por pasa. qué? Porque ya se marca una cierta tendencia en la personalidad. Entonces, eso también forma parte de la habilidad blanda. O sea, ¿qué tanto queremos realmente estar más detrás de la compu? ¿Qué tanto queremos estar delante de la compu? Porque ahí tiene que ver mucho eso. O sea, ustedes están haciendo un proyecto, pero ¿cómo lo quiero vender? Lo quiero vender como alguien, como una asesora de ventas, o lo quiero vender como, no sé, Steve Jobs, porque Steve Jobs tenía su manera de vender la marca de Apple, ¿verdad? Eso fue bastante, ¿cómo se llama? Cuando, muy innovador, el cómo Muy vendió innovador, todo eso. sí. Yo creo que él fue el que marcó la tendencia ya de presentar los productos. De presentar así. los productos, porque ahorita se estancó, pero otras marcas se asemejaron justamente a eso. Y si se dan cuenta, Steve Jobs también tenía como que su propia marca, porque él se vestía siempre de camisa negra con un pantalón de lona claro azulito, como celestito. Ajá. Así se quedó. Exacto, entonces cuando ya sabemos, podemos ver a una persona vestida así o que pueda hacer un disfraz, justamente podemos decir, vienes de Steve Jobs, ¿verdad? Entonces ya se sabe qué es, y de hecho con la misma manzana, o sea, la manzana, nadie se iba a imaginar que una manzanita mordida iba a ser una gran marca, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, si se dan cuenta, ¿qué es lo que quiero vender? Yo le digo a los chicos de comunicación es que todo comunica. Entonces, por ejemplo, se les enseña la psicología del color, cómo influye el color también en nuestra forma de vivir, porque puede ser que si usamos colores vivos como el anaranjado, el amarillo y todo eso, estamos proyectando mucha alegría, de hecho nos da más alegría. En el caso de si utilizamos como colores grisáceos, tal vez nos puede deprimir un poquito. El negro lo asemejan mucho con el duelo, por ejemplo. Azul es azul, perdón, yo lo veo negro. O soy daltónica. No, también lo veo negro. Me volví daltónica. Pero es azul celoscuro. Negro dorado. Me le quedé viendo bastante tiempo antes de ponérmelo, pero sí. Pero por ejemplo el azul se proyecta mucho con espiritualidad, se proyecta mucho con estar sereno, estar tranquilo. Por ejemplo, así, el tuyo es caqui, ¿verdad? Es como... Mire, yo sé que es rosado. Es rosado. Yo pensé que es que era la luz, creo. Bueno, sí, es la proyección de la luz, ¿verdad? Pero yo rosado. la veo entre morado como rosado. Así rosadito. Pero rosado. sí, pero por ejemplo el rosado también es como una especie de frescura, es más, también proyecta mucha alegría, inocencia también, el blanco es más inocencia. Pues lleno de tatuajes. Sí, fue de un osito, es de un osito. Sí, entonces, por ejemplo, también qué colores vamos a reflejar en el momento en que estamos dando el lanzamiento de un producto como tal. Yo no sé por qué la tendencia tiende a ser a que se visten entre blanco, blusas blancas con pantalón negro, parecen meseros. Y la verdad es que tiene que ir más acorde a la marca. Yo creo que es para estar informal e informal al mismo tiempo. Puede ser. Uno piensa informal, o sea, famoso como hombre, piensa en un traje negro y blanco, entonces dice, informal, o sea, informal, pero no tan informal. Exacto. Es ese mismo conjunto. Pero siento que se ve más cool al revés, pues mínimo tu camisa negra y los pantalones blancos. como que haces una diferencia. Sí, y puede ser, la verdad es que puede ser porque para tal vez algunos es muy raro ver a alguien con blusa negra y pantalón blanco, pero para otros no. O sea, la verdad es que también yo creo que es ver qué tipo de normalidad se está viviendo a la hora también de vestir, ¿verdad? Es que también depende porque hay una gente que usa skinny jeans y entonces ahí sí me parece que ya sí, no, ya, Lo único bueno es que ya pasó esa época de skinny jeans. Porque... Pero todavía hay gente que uno dice, ¿cómo te pusiste esos jeans? Todavía te caben. Sí, no, la verdad es que si se dan cuenta hay muchas tendencias, incluso se está volviendo a la época entre los 80s y los 90s, porque en esa época, de hecho, es catalogada como la que es la peor en cuanto a ropa. ¿Por qué? Porque eran aquellos vestidos que tenían unas grandes sombreras aquí, que era todo colocho. Para los hombres también eran como unas camisas así súper con un montón de hombros.
pero se está volviendo, digamos, en la tendencia del manejo de los colores. Hay colores que son demasiado contrastantes. Entonces, ustedes dicen, ay, si yo veo a alguien con un amarillo fuerte y con un pantalón morado, uno dice, uy. Es policía de Santa Catarina. Es policía de Santa Catarina. Saludos a los de Santa Catarina. Pero sí, por ejemplo, al final cuando ustedes ven a la persona, ustedes dicen, no, mejor no voy, ¿verdad? Entonces, yo creo que también uno tiene que pensar, bueno, todo entra por los ojos, pero también entra por los oídos, ¿verdad? Sí. Cómo nos dicen las cosas. En el caso de las mujeres, todo entra por los oídos, y en el caso de los hombres, la mayoría entran por los ojos. Depende, cabrón, sí, depende. Prefiero ver antes de... Me pasa. No, pero todo lo que hablamos, o sea, sí va todo en presentación del producto, pero no solo a eso, sino también personal. Correcto. O cuando uno inicia profesionalmente, cuando uno va a una entrevista, o tiene una entrevista, el cómo se viste de primero es como cómo está presentando uno. Depende. Correcto, depende. Porque son en línea. Pero en línea, Sí, no tenés pijama acá arriba. Si tienes algo que dices. Bueno, ahora con la IA puedes ponerte ya una camisa virtual y ya está. Es que también depende con qué tipo de ropa dormís, porque bueno, sí. así como una tu t-shirt bonita. Sí, yo no duermo con ropa así bonita. Se pone un suéter y ya está, o sea, sí, ahora yo creo que, justamente, la pandemia eso nos ayudó, que digamos por arriba seamos más abiertos al área virtual. Y creo que eso ha flexibilizado mucho, o sea, sí, 100%. Los puestos de líderes, como les digo, ya no es que uno venga con tacones. Soy yo, en el trabajo, yo trabajo en línea con mi pijama aquí abajo, ahí está. Y yo a las 7 de la mañana digo, buenos días. Sí, yo también, como en línea y no es en cámara, digo. Sí, bueno, sí, la verdad es que eso ayuda mucho porque también dentro del trabajo relaja. Entonces uno se siente más cómodo, creo que produce más también. Sí. Entonces, y cuando uno viene con tacones, un poquito más arreglado y todo, ya se siente como uno así como, ay, me están pesando los tacones, ay, me duele tal cosa, ay, me duele tal otra. Entonces, sí, o sea, al final el dress code tiene que ver mucho por cómo, incluso con las fiestas, ahora de 15 años me sorprende. Yo no he ido. No, las fiestas de 15 años. Ya no estoy en edad. Ya no estoy en edad. Si voy a una de 15, sí está algo. En las de 15, o sea, son los grandes vestidos, pero ya no son tacones, sino que son tenis. Entonces, la verdad está súper bien. Por lo menos yo sí lo veo re bien, porque es estar caminando entre toda la gente que uno tiene que saludar. Aparte estar bailando con los amigos, aparte estar bailando con la familia, o sea, y la verdad es que yo creo que ante todo también, yo creo que ahorita todo esto se está basando más en la comodidad de la persona. Sí, yo la verdad es que lo que hacía mi tía era, pues, sí iba en tacones, pero yo sí llevaba mis tenis en una bolsa para ponérmelos después, porque... Sucedía, a mí me pasaba también, cuando iba a las fiestas de 15 años o cuando me invitaban a alguna fiesta, llevaba siempre unas chinitas o unos tenis, porque no se aguanta tanto tacón. No. Yo no podría decir, no, pero sí, pero a mi mamá, a mis hermanas sí las he visto que también llevan, bueno, ya ni llevan tacones, digamos, llevan como un zapato formal, correcto, pero con un taconcito. Con un taconcito. Entonces, para no cansarse. Exacto, porque se piensa mucho en la comodidad justamente, ¿verdad? Sí. Pero depende, fíjense, porque mi hermana es chiquita, tiene 16 y yo la veo y a sus amigas y se arreglan como no tienen idea. Yo digo, a mis 15 yo pero eso es por las redes sociales, porque mi hermanita de 9 años, o sea, se viste, a mí me da risa porque una vez yo salí con un suéter morado y mi pantalón holgado y un gorro morado. Y mi hermanita salió exactamente igual que yo. No. Solo sin el suéter morado porque no tenía, pues salió con un gorrito morado, su camisa y el pantalón holgado. Y eso es más que todo por las redes sociales, por todo lo que ven. O por el hermano. O por el hermano. No creo. Que ahí es donde tocamos ya el tema de los influencers, porque justamente eso es algo que también creo que se distorsiona un poco, porque el influencer es cuál es tu influencia, o sea, qué es lo que tú quieres seguir, y eso es un peligro porque yo he visto en algunos TikTokers o en algunos YouTubers que tiran ideas muy fundamentalistas en política, en religión, pero también como quien dice, no sos feo, mejor desvivite, ¿verdad? Entonces, la verdad sí es bien feo porque se están viviendo muchos casos de depresión en jóvenes, incluso en niños, o sea, se están viviendo en eso. Y, por ejemplo, nuestra corteza prefrontal, que es la que toma decisiones,
termina de desarrollarse como por los 25 años. Entonces Todavía ahí es me donde... Todavía Todavía falta. nos falta. Todavía nos falta. Aprovechenla. Tenemos tiempo. Todavía tienen tiempo. Tengo tiempo para equivocarme. Sí, Y decir que no estoy todavía desarrollado. porque justamente aquí se manejan las emociones, las decisiones, cómo analizamos las cosas. Al momento de ya procesar todo eso, eso se queda implícito en nosotros, es como, ya se queda como las tablas de los mandamientos, ¿verdad? Entonces, nuestra forma de pensar tiene que ver mucho con lo que nos hemos alimentado en todo el proceso de nuestro crecimiento. Y si nosotros decimos, no me gusta Bad Bunny, no te va a gustar nunca, ¿verdad? No, yo logré cambiar. Ajá. Yo no sé, logré cambiar de algún modo, pues logré. Bueno, puede ser que... O sea, a mí siempre me ha gustado, pero nunca fue así de... pero ahorita escucho una canción, es como, está Ya buenísima, no, ajá. me encantó. ¿Por qué? Porque están en ese proceso todavía de ir descubriendo qué son al final. Y que ¿verdad? nos gusta, y que les cómo gusta, lo comprobamos. Correcto. Y eso se proyecta afuera. Sí. Porque al final cuando tú, a ti te gusta lo que haces, te está yendo muy bien en la universidad o te está yendo muy bien en el trabajo, lo proyectas. E incluso puedes hasta reclutar más gente. Si tienen, por ejemplo, el lugar de liderazgo, pueden impregnarle a la demás gente ese, digamos, mira, fíjate que la plaza es así, así, o sea, lo pueden mover. Y sí, puede ser que la plaza sea así. En algunos lugares dicen, no, me mintieron, ¿verdad? Me captaron y me mintieron, ¿verdad? Sí. Pero es esa situación de cómo es que se presenta. O sea, por eso están los vendedores de carros. Porque mire, que no sé qué, y aquí, o sea, Presentan lo bonito. lo presentan lo bonito. Pero después, cuando ya lo tienen que por unos 6 meses, empieza a fallar el escape, empieza a fallar tal cosa. ¿Por qué? Porque obviamente lo que se busca es vender. Y entonces ahí entramos al consumismo, ¿verdad? Sí. No, pero yo sí me he dado cuenta que uno sí tiene que tener, o sea, aparte de que uno tiene que estudiar y todo para comunicarse, hacer ventas y todo, pero siento que uno sí tiene que tener como esa chispa de como que también entender como el lenguaje corporal de la gente o como que hay cosas así porque también soy parte del sales team, como que yo entreno a los demás y así, entonces cuando estoy hablando como con clientes, por ejemplo, como que uno ve la cara, como que dice que uno está muy convencido, pero luego le digo esto y es como, correcto, me gustó. Correcto. Siento que es algo que sí se puede aprender, sí se aprende, porque yo sí como que terminé aprendiendo con la experiencia y todo, pero siento que es algo que por lo menos en compu sí nos falta. Sí, de hecho, algo que hemos visto también en algunos docentes que han querido saber cómo poder mejorar la clase, justamente pero es que ¿cómo hago para que mis estudiantes capten mi atención? Porque hay muchas clases que son teóricas, entonces uno se queda así como, mejor no pongo a ver Facebook, sí. Entonces, o este tema ya lo vi, entonces se aburren y ya no capta la atención. Entonces, al final también esto tiene que ver mucho con cómo yo proyecto justamente la voz, cómo me proyecto ante los estudiantes. Porque normalmente cuando uno es docente tiene que saber que primero qué es lo que va a enseñar, cómo lo va a enseñar y qué herramientas son las que van a utilizar para enseñarles. Por ejemplo, la IA, yo creo que ella es más autodidacta, en el sentido de que ustedes, bueno, ya sea que vean un tutorial o ustedes en su misma lógica, esto funciona así, esto funciona así, o sea, ya hay como una autonomía en el aprendizaje. Y uno como docente lo que hace es solo reforzar cierto conocimiento, pero ver qué tanto conocen. Porque al final, si yo vengo y les digo, bueno, les voy a enseñar a usar ChatGPT, y ustedes ya los usar, ¿verdad? O sea, ya hasta dice el bot, ¿verdad? Entonces, o sea, sí, porque al final es así como, bueno, pero yo quiero saber cuál es tu conocimiento para que tú no te aburras. Y eso es a algunos docentes que les cuesta mucho ver, y también cómo me puedo proyectar, qué tipo de voz tengo que agarrar, porque hay unos que gritan, pero no tienen que gritar, solo subir un poquito más el volumen, pero también saber cómo engolar la voz, cómo tener buena dicción, cómo manejar las ideas, cómo estructurarlas, cómo darle énfasis a ciertas palabras, caminar entre los pupitres, hacerles vivir la experiencia. Entonces, al final, creo que también la misma docencia, indistintamente de las carreras, todos necesitamos esas habilidades. Sí. Al final, porque en algún momento, si a ustedes les toca dar clases, o sea, tienen que decir, bueno, aquí son niños de primer año, entonces, ¿qué hago? La puchis, ya saben usar esto, entonces, ¿qué enseño? Sí, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra también la creatividad, ¿verdad? Y ese es otro camote, porque uno dice, pero yo no soy creativo.
bien, todos tenemos ese Hay que sacar la hay chispa. hay que sacar la chispa, solo es cómo crearías un resultado diferente, no pensar siempre en el mismo resultado que te han enseñado, sino que, bueno, este es un micrófono, pero ¿y qué pasa si este micrófono mejor lo vuelve un sombrero? Sí. Pensar cosas locas, ¿verdad? Porque sí puede funcionar y así es como también surgen los productos, ¿verdad? Entonces, al final es la famosa frase de salir fuera de la caja, pero la verdad es que es salir fuera de nuestros paradigmas al final. O sea, tú traes como ciertos conocimientos, pero no te quedes con que esto solo es un micrófono. Al final puede ser otra cosa. Lo podemos usar como un adorno, lo podemos usar, no sé, para que nos ayude a iluminar algo, no sé, son ideas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, también la capacidad de poder imaginar a veces se nos quita por la misma situación de, bueno, me toca aprender esto. Pero la verdad es que la situación de resolver entra en la improvisación, pero también qué otros resultados puedo llegar a tener. Entonces, al final, no es tener miedo a los nuevos resultados, tengan miedo a los resultados que siempre son los constantes, ¿verdad? Los que van lineales. Entonces, al final, sí, por ejemplo, las habilidades blandas, cuando ustedes tienen habilidades duras, saben cómo manejarse re bien. Pero al final, ¿cómo puedo yo decir, cómo le puedo explicar a esta persona, no técnicamente, sino coloquialmente, que entienda, ajá, Entendeme, cuál es el problema, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿cómo le digo que tiene que encender la compu? Para que no se haga ver así como, me está diciendo ignorante. No, o sea, solo mire, ¿ya encendió la compu? No, ok, vamos a encenderla, ¿verdad? Entonces, porque hay personas, a veces pasa en los call centers, que he escuchado algunos casos de personas que me está llamando tonto, me está llamando así, ¿por qué me está hablando así? Entonces, no, pero es porque también tenemos que ver quién es nuestro interlocutor, quién es la persona que le estamos hablando, correcto, quiénes son, correcto. Eso me parece como gracioso lo que dijiste de salirse como de la caja, porque yo, hace unos, creo que fue por mayo, yo por una actividad de la U dije, voy a ir a dar una charla a un colegio. Y yo llegué normal pensando, porque el correo decía 5º-6º bachillerato, entonces dije, va a ser 5º y 6º bachillerato de algún bachillerato que sea. Entonces yo llegué al colegio tranquilo, era una presentación para dar a entender qué es la huella digital, la ciberseguridad, cómo protegerse. Entonces ahí también entró lo de creatividad, porque tenía que dar una charla de 1 hora intentando que no se me desviara la atención, porque yo sí siento como incómodo cuando nadie está viendo al catedrático, digamos. Entonces yo llegué tranquilo, puntual. Cuando voy caminando, voy que no vamos a ninguna clase, sino que vamos más al fondo. Entonces me entró la curiosidad y pregunté, ¿cuántos van a ser? Y me dijo, creo que era la psicóloga, me dijo de que son de 5º primaria hasta 6º bachillerato. Todo y el colegio. Ahí se vino todo el mundo, porque yo no estaba, inicialmente no estaba preparado, o sea, ya estaba nervioso de estar frente a niños, o sea, que ya van a pasar a la universidad, y entrar a ese auditorio. Todavía me acuerdo que entrar al auditorio, porque no entrábamos como en la parte de atrás para yo salir al escenario, yo entré hasta atrás, y ya cuando entré todos como que se cayeron y me voltearon a ver, y todas esas miradas, todo eso, se siente como feo, no feo, sino me puse muy nervioso, y improvisar, porque realmente son los niños que más han preguntado, siempre preguntaron así. Yo tenía mi diapositiva esa de preguntas al final, diciendo, me van a preguntar 1 o 2, y una de esas preguntas va a ser una maestra. Pero no, pasé como media hora más respondiendo preguntas de estudiantes. Sí, supiste dar la clase. Sí. No sé si la supe dar, pero yo sí estaba bien nervioso. No, se me fue la saliva de tanto hablar. Se te secó la boca. Se me secó la boca. Ya no sabía dónde más moverme, porque estaba de acá para acá con el micrófono, que el micrófono se me escuchara bien, que no, cambiar a la diapositiva, que no se me descargara la compu, porque yo tengo una compu que tiene que estar cargando siempre. No, hombre. Entonces ese estrés, y lo que más me gustó realmente es que los niños me estaban prestando atención. O sea, había uno que otro que sí estaba viendo el celular, o estaba molestando, porque pues así somos todos en esa época. Yo creo que inconscientemente te mostraste Sí. al final, porque eso pasa a veces, que uno inconscientemente se muestra por el hecho de que estás hablando de un tema que te gusta. Que me gusta y que sé, y que quería como explicar
no sé, también me quería ver como muy, muy superior y quería explicar cosas así como tecnicismos, Ajá. pero explicados coloquialmente y sí, Claro. sí pude porque sí entendieron. Sí, y es que eso es lo que capta mucho la atención, porque al final también es cómo lo presentaste, cómo es que tú hablaste, porque no es lo mismo que tú le hables a un chico de quinto primaria a un chico de sexto o de quinto bachillerato, por ejemplo. Entonces, aquí es bien importante porque probablemente tú lograste llevar el mensaje con todos estos chicos porque probablemente están interesados justamente en esta parte de la tecnología. Entonces, yo quiero también ser como él, yo quiero hacer así, yo quiero hacer yo así. si hubiera hecho eso, no sé, es como algo mío. Sí, Eso. es que realmente uno no se da cuenta. Unos tienen que reforzar esas habilidades y hay otros que los traen natos. Sí. ¿Y qué pasa con los que los traen natos? Tienen que seguir. Somos cool. Cabal, ajá, sí. ¿Por qué? Porque Hacemos se saben, podcast. o sea, hacen podcast, entérate. O sea, Ay, no, qué pena, no crean. pero en el caso de sí, realmente ustedes lo que hacen, se saben adaptar a los diferentes ambientes. Sí. Entonces, al momento, ¿qué pasa si en algún momento, por ejemplo, a Sofía le dicen, necesito que me hables de la IA? Entonces, ¿qué vas a hacer? Ajá. Sí. La IA es inteligencia artificial. No, sí, entonces, o sea, Sí. tú en ese momento, ¿qué haces? Bueno, ¿qué digo? Ya sé. Voy a hablar un poquito sobre la historia. Entonces vienes, hablas sobre la historia, pero también tiene que ver el enfoque en que vas a tratar el tema, Sí. ¿verdad? Siento yo personalmente que siento que antes como que los profes o catedráticos y así como que tenían una manera de dar clases. Ajá. O, ¿sabes? Como Muy que eran rígidas. serios, son Sí. rígidos. ¿sabes? Metodologías. Eran las Ajá. metodologías de Metodologías. antes. Pero lo que sí me he dado cuenta es que con los catedráticos jóvenes, por ejemplo, uno que tenemos ahorita está bien cool. Yo de verdad que nunca había puesto tanta atención. Yo tengo como que un attention span bien corto. O sea, yo de verdad... Y de verdad que pongo atención, amigos. Pero así de que toda la clase, pero porque hace actividades. El otro día hasta nos puso a tirar dardos como que por ratitos en la clase para responder preguntas de lo que él acaba de explicar y cosas así. Y eso me he dado cuenta como que con las metodologías de los más jóvenes que hemos tenido hasta el momento, que ya están como cambiando las cosas. Correcto. Como para hacerlo más personal entre ellos y los alumnos. Y sí, te puedo confirmar que justamente, por ejemplo, yo soy egresada de magisterio, de las últimas cohortes de magisterio, de uno de los colegios que todavía da magisterio, del medio auxiliador. Bueno, ahí por ejemplo a nosotros nos enseñaron mucho lo que se llama el aprendizaje significativo. No es metodología, sino que es cómo puedo enseñarle no para que aprenda, sino que para que lo lleve a su vida, ¿verdad? Entonces el aprendizaje significativo, sí, a nosotros nos enseñaron, por ejemplo, el Montessori, el de Crowley, el no sé qué, el Waldorf, entonces, ok, sí, pero no todas las metodologías se aplican para todos. Sí. Al final hay algunos que son visuales, hay otros que son auditivos y hay otros que se les llama kinestésicos, que tienen que estar viendo pero a la vez haciendo. Sí. Entonces cuando, por ejemplo, a mí me parece muy bien que los jóvenes le estén enseñando a otros jóvenes, porque ellos enseñan como les hubieran querido que les enseñaran. Y eso es como una forma también de decir, aquí yo también puedo enseñarles de esta forma y que puedan aprender. Sí. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, a los que son docentes un poquito ya más viejitos, ellos todavía están en esa mentalidad, no tengo que hacerle en el tipo Montessori porque tienen que aprender habilidades conductuales, cognitivas, ok, pero ahorita nos podemos basar en competencias, nos podemos basar en objetivos, pero la verdad yo siento que también tenemos que ver qué tanto impacto tenemos nuestro contenido con ustedes, porque, y ese es un objetivo al final, o sea, el objetivo es que ustedes aprendan, que desarrollen nuevas herramientas, que aprendan otro tipo de software o que aprendan a desarrollar también, y que justamente cuando ustedes estén desarrollando exista la creatividad y digan, bueno, presentame un proyecto que no sea esto, quítale esto, esto y esto, ejecutar. Sí. Ahí empieza a surgir nuevas ideas, ¿verdad? Es como con los celulares, aparece el celular, uno sí que era así de bloquezote. El Blackberry, cabal, el Blackberry el frijolito. Entonces, pero van teniendo como diferentes diseños, pero aún así la funcionalidad es la misma, es teléfono. Pero ¿qué pasaría si ya no fuera un teléfono?
¿qué pasaría si ya quitáramos esa forma de comunicarnos y existieran otras formas de comunicarnos? Entonces, no sé si se recuerdan como antes salían en las series como de niños, yo no sé, Ajá. que salían como unos palitos así, que sacaba como sí, como los hologramas. Ajá, el holograma, y ese era mi teléfono, y yo siempre quiero uno. Puede 2025 pasar, no hay. puede pasar porque justamente puede haber Sí. una tirita y ya te puedes comunicar con alguien a través de la holografía. Entonces, no solo es evaluar y ver las necesidades, es también pensar, híjole, a mí me gustaría que existieran llantas que no se pinchan. Ahora ya existen llantas que no se pinchan, eso sí son caras, pero no se pinchan. Pero existen y no se pinchan. Entonces, al final, eso forma parte también de una habilidad blanda porque también nosotros vamos a saber explicar en qué consiste eso. Ya no tenemos como esa regla de, entonces tiene que cumplirse esta regla para que podamos hacer esto. No necesariamente, a veces hay que romper un poco las reglas para poder llevar a otro nivel nuestro producto, nuestro desarrollo, ¿verdad? Eso en compu pasa mucho de que, incluyéndome también, a mí me costó aprender a ver más allá de lo que tengo. Porque como dijo Sofi, todos somos así, más o menos todos los de compu es ver y hacer. Porque si solo miramos y como no nos llama la atención, nos perdemos. Claro. Y si hacemos mucho, no estamos como realmente succionando esa información. Correcto. Entonces eso de aprender y ver. Pero muchos de compu, también en el trabajo, hacen una cosa, hacen su software, digamos, y lo entregan y lo explican como ellos lo entienden. Y no intentan como darle a la enseñanza a alguien más. Y ahí es cuando todo, como que un equipo como que cae, porque uno intenta entender el producto que hay, porque uno no lo hizo, entonces intenta entenderlo, y el programador, más que siempre ponen al que nunca habla, al programador, explicar un producto, entonces ahí es donde cuesta, no solo uno como una habilidad blanda a comunicarse, sino a entender también, porque no es lo mismo que yo venga y hable con alguien de marketing, de algo que yo hice, y el de marketing venga y me habla de una estrategia, a mí. Exacto. Pero siento que depende, fíjate, o sea, como que sí pasa, porque pues obviamente yo he trabajado con mis compañeros de compu, pero siento que depende mucho también de cómo sos como persona, porque ponete, yo puedo saber exactamente lo mismo que tú sabes, pero yo no me sé los tecnicismos, ¿me entendés? Eso Entonces, sucede cabal con los departamentos de marketing de las empresas, porque como no entienden cuál es la esencia del software o del prototipo, ellos vienen y les venden lo que a ellos se les ocurre. Entonces, lo que se ve, entonces es volviendo a los celulares, pueden vender así como la mejor IA que puede tener Galaxy, por ejemplo, pero que si no, tiene muchos fallos, todavía está en versión beta, todavía no se va a sacar, o sea, eso está pasando mucho en tendencia con algunos programas también, porque lo sacan en los summits y dicen, bueno, ya va a estar listo para octubre, actualizamos todos en octubre, todavía no está la actualización. Sí. Entonces ahí es donde parte ese punto. Siento que depende también, porque digamos, depende, ya sé, en el área en el que trabajes, porque si sos solo developer, obviamente entre developers como que hablan así, sí, pero se entienden, pero sí. Ponete como project manager, a mí me toca como que hablar con los developers en lenguaje como que un developer entiende, y luego hablar como que con mis jefes que no saben nada de ¿cómo les explicas? ¿Cómo le explico? Y es como que se me hace incluso a veces más fácil explicarte en lenguaje coloquial que en términos, entonces siento que es una habilidad adquirida hasta cierto punto, porque en la uno se enseñan a ser técnicos, pero depende del área que te vas. Por ejemplo, project management, que es el área que a mí me gusta, que uno sí aprende como que a no ser tan técnico como que al hablar, ¿sabes? Entonces siento que sí es una habilidad adquirida, pero sí estamos como wired a solo hablar con tecnicismos. Sí, y eso es un problema también, porque incluso dentro del área de comunicación, por ejemplo, cuando es backstage a un camarógrafo, ¿cómo le podemos decir que nos explique cómo ponernos frente a una cámara cuando ellos en algunas ocasiones solo sonría o haga algo, ¿verdad? También tiene que ver mucho en el momento en que nos están grabando, porque si la persona es muy seria y es así, no, espérese, hágase así, entonces uno se siente como muy cohibido. Pero si es alguien que es muy cordial, que primero le hace reír a uno,
Entonces uno dice, ok, sí, aquí me voy a desenvolver un poco más, ya voy a sonreír un poquito más, pero sí, totalmente de acuerdo, porque igual, ¿cómo puedo hacerle entender a la persona cómo funciona esto? ¿Cómo poderme proyectar, verdad? Yo creo que en todos, o sea, independientemente a dónde vayamos, siempre nos va a tocar hablar porque si uno sigue como developer, uno va a llegar a, espero yo que todos lleguemos a un punto, a un developer senior o un lead developer. Y ellos, más que todo, más que programar, enseñan el producto, tanto a los product manager, al product owner, a los de marketing, y con cada uno tiene que hablar lo que es y para que entiendan. Por ejemplo, yo, ya hablando más personal, yo para un proyecto tengo que explicarle al departamento de marketing qué es este proyecto y por qué sí sirve o por qué tiene un, ¿cómo se llama? Un valor al mercado. Pues no les puedo explicar lo que hay atrás, de cómo funciona, qué tecnologías se usan. Tengo que explicar el cómo se usa y por qué beneficia. Correcto. Entonces creo que independientemente todos los de compu van a llegar a cierto punto donde tienen que quitarse no solo el miedo a hablar y hablar con tecnicismos, sino a empezar a hablar coloquialmente y más es mejor cuando uno habla como con los términos del que está viendo la presentación. Digamos, no es que se ponga uno al nivel porque es diferente el nivel educativo que todos tenemos. Pero es tratar la manera de decir, bueno, ¿quién va a ser el cliente al que le voy a presentar esto? Ay, va a ser un maestro. Ay, jolera, bueno, entonces, ¿cómo le explico en términos maestrísticos mi prototipo, verdad? O sea, ¿cómo le va a servir? ¿En qué le va a servir? Es como buscar cómo poder llegar en su propio lenguaje. Porque al final yo puedo venderle a un programador, pero no sé si el programador me va a entender a mí. Porque igual, o sea, todos tenemos una forma de comunicarnos, pero también es entender cómo la gente se comunica al final, ¿verdad? Hay gente de pocas palabras, hay gente de muchas palabras, y la pregunta es, ¿cómo le saco las palabras a esta gente que no tiene muchas palabras? Porque hay otros que solo responden sí, no, tal vez, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa normalmente con los adolescentes? A veces hay mamás que dicen, pero es que ¿cómo le saco la información a mis hijos? Pero es porque en ese momento tal vez ellos no se sienten cómodos hablando con papá o con mamá en ese momento. Y prefieren más con los amigos por el hecho de que depende de la comodidad y qué tanta apertura le estemos mostrando a nuestro interlocutor también. 100%. Sí, pero los adolescentes son un enigma, la verdad. Yo agradezco que ya pasé esos años. No se me ha developed el frontal lobe, pero tampoco. No, pero los adolescentes, eso es una etapa ya. No. Uno ni sabe lo que ya no quiere. Se recuerda uno de qué pasó cuando uno era adolescente. Lo más gracioso es que tiene razón. Yo no me recuerdo. Yo me acuerdo así muy poquitas cosas. Sí, tú estás muy joven, Sebas, para estar diciendo. No, pero sí, no, creo que esas habilidades ya de adolescente, aunque uno no las muestra, bueno, tal vez sí las muestra o ya las tiene, pero no las quiere como dar. Fíjate que es el miedo. Depende qué hacías en el colegio. O sea, como que si es que hacías actividades. No, yo sí hacía actividades. No sé cómo me estás viendo, pero yo sí hacía actividades. O sea, como que yo estoy diciendo por los oyentes. Para que nadie se sienta identificado. Para quien se sienta identificado, que no hacía nada en el colegio, está bien. Pero, o sea, siento que sí tiene que ver mucho también como que qué estabas haciendo en el cole. Yo estaba en debate en el cole, la verdad es que me la gozaba. Es que ese es un punto, el debate es muy bonito, esa es una muy buena habilidad. ¿Por qué? Porque en ese momento estás procesando cómo responderle a la otra persona. Escuchas. Con lógica. Sí. Exactamente, porque tienes que tener otra habilidad, la escucha activa. Entonces, ¿por qué? Porque la persona te está diciendo otra idea de la que tú, o sea, estás filtrando prácticamente contenido, pero tenés que escuchar realmente qué es lo que te está tratando de decir, porque si yo digo, este es un micrófono, sí, pero ¿qué más? Bueno, puedo hablar, puedo hacer esto, pero depende cómo yo estoy diciendo qué es el micrófono, cómo está compuesto y todo eso. También en la forma en que yo me expreso y en la forma en que yo te estoy diciendo las cosas, hay como hablar entre líneas. Entonces, en el momento del debate, uno dice, ya sé cuál es tu punto. Bueno, no. Sí. Mira, según el código tal, tralala. ¿Por qué? Porque es cuando tú manejas un tema, te sientes bien y proyectas. Sí. Si ustedes que eso también va a pasar, si hay un tema que no les gusta, por lo menos
a tratar de, ahí sí yo meto un poquito la casaca técnica, yo me meto más a lo técnico, porque cuando es algo que no me gusta, yo así como, mejor me voy a meter a lo técnico porque no quiero ponerme a explicar todo, porque hay temas que se pueden volver un debate, entonces así como, no, mejor me voy a lo técnico y me voy a lo concreto. ¿Por qué? Porque después la gente se desvía por acá, por acá, por acá, y después ya no se vuelve una conferencia o no se vuelve una charla, sino que se vuelve un debate. Sí. Entonces, digamos, es también cómo saber proyectar esas ideas. Yo creo que, también por lo que dijo Sofi, es bueno que uno ya ahorita también se puede ir variando lo que hace. O sea, no siempre estar en una línea de, si soy de compu, solo voy a programar y voy a programar y voy a programar. Siempre es estar abierto a todo. Sí. Porque sí, tienes razón de que cuando uno, en el colegio, cómo era uno, lo dice cómo va a ser después. Exacto. O sea, si había a mí mucha gente que tal vez solo le gustaba estar en la clase de compu y sí va a estudiar compu, pero no va a tener esa habilidad de estar con más gente, de hablar, de entenderse, de la creatividad. Entonces creo que todas esas habilidades, desde muy chiquito es que uno empieza a ver qué le gusta hacer, cómo va a hacer. Y siento que todo eso es lo que moldea a los 25 años cuando uno ya lo tengo ya desarrollado, es que uno ya sabe como, a mí me gusta esto, yo voy a ir a esto, y el cómo soy, y creo que lo que más da esa habilidad de poder hablar con más gente y escuchar es la confianza que uno como desborda. Correcto. Si uno entra como con desconfianza a un cuarto. En el momento en que lo ven a uno ya encorvado, voz baja y como... de nuevo me están atacando. Ahorita sí está hablando recién. Yo de verdad bueno, es que aparte puede ser que, ahorita no quiero gente, pero por ejemplo, si uno está en una presentación, o sea que estás en vivo en un TED, por ejemplo, entonces obviamente la gente te va a sentir al final. ¿Por qué? Porque no estaba a hacer a mí me pasó una vez en la universidad que había una docente que nos dio economía, pero pobrecita, porque ella era buena gente, pero la forma de dar la clase hablaba así pura viejita y la señora no era tan grande. Entonces, ¿qué pasaba? A mi economía me costó mucho poner atención porque me dormía. Entonces... yo tuve una clase así. Vaya, por eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algo que yo sí puedo decir, yo le tengo mucho miedo a la mate, pero me ha tocado ir incorporándola dentro de mi área. ¿Por qué? Porque tengo que ver presupuestos, tengo que ver ciertos procesos. Ahora que hacemos gamificación también tengo que ver esas cosas, porque ya vemos como algunos sobre códigos y todo eso. Entonces, yo sí le tenía mucho miedo a la mate. Muchas personas no se meten justamente a compu por miedo a la mate. Ay, es que la qué hueva. Es que ahí es cuando uno, ahí discrepo porque a mí sí me gustó todo. Otra clase digo, la pude haber saltado porque nunca me gustó, pero hay clases que sí me... Sí. O sea, es lindo, pues, como que no me molesta, pero ya uno estando en cuarto año dice, ya me libré de las mates. Acabo de tener examen ¿de qué era? De... modelación. Ajá, no, otro. O deep learning. Deep learning, y según yo, mi calculadora ya no existía, men. O sea, yo se la había dado a mi hermana, ella la dejó en el colegio porque... Dije, sí, dame la calculadora. Ajá. No, yo tuve que ir a la casa de alguien más a pedir prestada una calculadora porque según yo en mi vida la iba a volver a usar. Te tocó pedir calculadora. Mi examen de Deep Learning fue más como... más de teoría, o sea, de escribir y escribir. Así fue largo la escritura, pero no fue nada de mate. No, pues yo sí. ¿Cómo haces la fórmula de la tangente hiperbólica? Por ejemplo, algo así... un comunicador no lo entiende. Ajá. En serio, porque, o sea, nosotros nos dan estadística, pero aún así, el miedo a la matemática viene por cómo nos la enseñaron. Sí. Entonces, depende del docente que te la haya enseñado, cómo te la enseñó, así le vas a tener amor o le vas a tener odio. Eso es culpa de los colegios, porque siempre en una clase con un maestro de mate te va a decir, y esto es más fácil de lo que van en la universidad, siempre dicen lo mismo, y casi nunca, es casi lo mismo, solo que más al punto, y entonces uno llega, uno llega con miedo a la universidad. Yo me acuerdo mi primer día, yo llegué con miedo porque dije, van a hacer muchos proyectos, que las clases van a ser más difíciles. Llegué, digamos,
como empezamos en enero, llegué a la etapa de abril, mayo, yo me sentía tan tranquilo conmigo, no era nada a comparación de cómo había empezado. Siento que depende de tu cerebro, fíjate, porque, o sea, yo pienso igual que tú, pero sí han habido gente que se sale de la carrera, Sí. ¿me entiendes? Se frustra. Entonces siento que más allá de pensar que no es tan difícil, porque no es tan difícil, pero o sea, puede que para algunas personas sí, ¿me entendés? Porque hay gente que no le gusta, o sea, tú pones a mi hermana en nuestra carrera y mi hermana te puede pintar las uñas lo que querrás, pero es que a ella no le gustan las mates, ¿me entendés? Es que también ahí Entonces, tenemos, por ejemplo, inteligencia racional y está la artística. Entonces los más racionales tienen esa facilidad para procesamiento. Las uñas decía como que sí. Como si, tal vez diseño en uñas. Tal vez diseño en uñas. No, cosas de dibujos así de que arquitectura, algo así, pilas, pero le pones así unas ecuaciones y te dice, no me dan tal, ¿me entiendes? Justamente porque es de, ¿cómo es que te están enseñando eso? ¿Verdad? Y también y ahí volvemos a esa parte de la habilidad blanda. O sea, ¿cómo yo le voy a enseñar a mis estudiantes ciertos procesos para resolver problemas, ¿verdad? Como les digo, pueden haber muchas metodologías, pero no todas se van a adaptar al pensamiento del estudiante. O sea, hay que ver qué se puede hacer para romper un poquito el esquema de lo lineal. Yo creo que eso lo están haciendo muchos catedráticos jóvenes. Sí. Porque, o sea, como dijo Sofi, hay clases que uno que recibe con gente joven, que uno tiene ese engagement porque le gusta cómo la da, correcto, le gusta como el contenido y hace que el contenido sea interesante. Y es que hace chistes, Ajá. es ameno, no es así como, bueno, siéntate. Es como, Okay, guarda en silencio. es como un amigo que te está dando una clase y como te cae bien el amigo, uno presta más atención. O sea, yo sé que uno tiene que como que guardar esa diferencia entre si tu catedrático es tu amigo o no. Obviamente la tenemos presente, pero o sea, como que el hecho de que den esa confianza. Se sienta cercano. Ajá. Lo que pasa es de que la figura del docente la ven como la hacen ver como una autoridad y realmente no, o sea, el docente es el acompañante. Sí. Porque incluso los mismos docentes tienen que enseñarle a sus estudiantes a que ellos también están aprendiendo. Porque al final, si nosotros como docentes no mostramos esa parte humana de, ay, perdón, metí las 4. Porque a mí me pasa mucho en la clase, no me dejarán mentir ahí mis estudiantes, que a veces, la fregué. Entonces así como, no, perdón, disculpa. Entonces, sí, o sea, uno también comete errores y eso les tiene que caer también a ustedes. O sea, no voy a ser el estudiante perfecto que siempre voy a sacar 100 puntos, pero sí quiero aprender para poder ser un buen profesional, ¿verdad? Entonces, creo que también ahí es donde el estigma del docente, que es muy rígido, ya les choca a ustedes como una generación un poquito más centennial, ya es así como, me está chocando un poquito que venga un docente muy rígido, cuando ya venía de una cierta estructura, venir a otra estructura, ay, ya me está como rozando un poco, pero sí, yo creo que también, como les digo, eso es proyección, al final eso es proyección, o sea, y tiene que ver mucho con esa parte de las habilidades. Hagamos un sindicato, ya no quiero... Docentes rígidos. Quiero clases con actividades y premios. Y premios que me platiquen. Sí, y ahorita que me puse a pensar, un catedrático, como nos compartíamos clase con Sofi, que hizo como, nosotros dimos la clase, pero con premios. Y sinceramente, es una de las pocas clases que yo he visto que todos estamos viendo la pantalla y todos estamos poniendo atención. Sí. Porque eran preguntas en base a lo que uno presentaba y eran premios al que respondía bien. Es que esa es parte de la estrategia de justamente de que el docente sale un poquito del esquema. Sí. Y decís, y esa es otra cosa, es cierto, probablemente el darles a ustedes un premio también los impulsa. Algunos dicen que no porque los condiciona, pero depende de cómo esté dirigida la actividad, porque si solo solo a los mejores les vamos a dar su regalo. Mala onda, ajá, sí. Exacto. Entonces uno decía... Todos tendrían que tener toda la oportunidad de ganar. Pues si tampoco te esforzaste, no te mereces un dulce. Exacto, entonces, y esa es una parte del condicionamiento. Ahora, si nosotros, por ejemplo, ganan los primeros 3 lugares, pero les damos un reconocimiento a los demás, ya sea con una galletita o algo un aplauso por su esfuerzo, pero por lo menos tratar la manera de que se sientan que también cumplieron con la meta, ¿verdad? Sí. Entonces, porque creo yo que también
en la universidad tiene que ser muy aplicativa, no tiene que ser tan teórica, y ese es un debate que se ha tenido en muchas universidades, de cómo puedo dar una clase teórica y no caer tan lo teórico, cómo puedo hacer que mis estudiantes lean, pero que no se aburran en la lectura. Al final, yo creo que cada docente, justamente cuando es entre casi la misma línea de la edad de ustedes le van a poner más atención, porque justamente tocaste el punto. No es que sea un cuate más, pero digamos, nos sentimos cómodos por cómo nos está enseñando. Sí. Yo solo espero que sigan creciendo y me den clases en mi maestría y no aburrirme. Yo también. Pero bueno, amigos, ya se nos acabó el tiempo. Vean el próximo episodio porque vamos a hablar de cómo los profesores tienen que mejorar. Y un sindicato también. Un sindicato. Evitar profesores rígidos. Siempre ir con el más joven. Búsquenos en LinkedIn para ver cuál es más joven y ahí la hacen. No, son bromas. Hay catedráticos que ya están grandes que son súper cool. O sea, hay una persona que me dio. Yo no voy a comprometer a nadie, entonces yo no voy a decir nombres. No voy a decir solo el nombres, apellido. pero hay una persona que me dio cálculo 2. Una mate. Que era súper buena onda. O sea, ya es una persona grande, mayor, pero yo no me aburrí. Yo súper aprendí en esa clase. Buenísimo. Entonces, siento que es más la metodología, o sea, obviamente ser joven, pues, pero esa persona súper bien con sus metodologías. Excelente. Pero bueno. No al profesor rígido. No al profesor. Bueno. Muchas gracias por estar viendo. La verdad, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a los oyentes o... ¿Cómo se dice? A los usuarios, escuchas y que nos ven. Que nos estén viendo, cabrón. Por favor, suscríbanse, denle like y pues nos vemos en el próximo episodio. Chao. Bye, bravo.